Soy Suri Villagra, integrante de la Revolución de las Viejas San Luis. Y bueno, nuestro propósito como colectivo, como movimiento, es dignificar las vejeces, luchar por una vejez digna y autónoma. Bueno, Suri, contanos un poquito qué es la Revolución de las Viejas. Bueno, la Revolución de las Viejas es un movimiento, un colectivo que surge en enero del 2020. Digamos como que las viejas de más de 50, sobre todo más de 60, ya estábamos en forma independiente, en forma individual, pensando en qué podíamos hacer, porque esto de la antigua concepción de la vieja que se jubila y tiene que tejer, cuidar nietos y quedarse de ama de casa, a nosotras hay muchas que no, ni a gancho. Entonces, la idea estaba, digamos, plasmada en todos lados, pero nadie hacía punta. Y fue Gabriela Cerruti, que en ese momento era diputada nacional, que saca un video diciendo de que, bueno, se miró al espejo y que sintió de que qué iba a hacer, que llegó a la conclusión, leyendo un montón de cosas, de que la etapa de la vejez es la etapa más larga, ¿sí? Porque, es decir, como se ha alargado tanto la longevidad, entonces, es decir, la infancia te dura, suponete, qué sé yo, 10 años, claro, ponele, qué sé yo, así la adolescencia menos, pero la vejez te dura 30 años, ¿sí? Es decir, el promedio, sobre todo de las mujeres, es vivir hasta los 90 años. Entonces, es decir, te jubilás y te quedan 30 años, claro. Entonces te quedan 30 años. Entonces la pregunta es, ¿qué voy a hacer de mi vida 30 años más? ¿Me voy a dedicar a cuidar nietos? ¿A tejer? No. Entonces, es decir, la mayoría de las viejas tenemos una trayectoria de actividad, porque hemos sido la generación que nos tocó ser madres empleadas, amas de casa, de todo. Y entonces como que la actividad esa nos ha movilizado tanto que ya no nos podemos quedar quietas, obviamente. Además, somos la generación que hemos participado en Argentina, sobre todo, en todos los movimientos. Es decir, hemos pasado por todas las penurias, es decir, los 90, el 2001, las penurias económicas, hemos pasado por la dictadura militar, hemos pasado, es decir, por el renacimiento de la democracia, hemos estado en las marchas, hemos salido a la lucha, ¿sí? Entonces, es decir, no nos podemos quedar quietas. Sentimos que tenemos fuerzas, ganas, capacidad. Si ustedes con la organización dicen, las viejas también servimos. Obviamente. Es decir, obviamente. Hay como un mensaje, o es lo que connota y connotó que, bueno, pasaste los 60 años y ya no servís para trabajar, por ejemplo. Claro, es decir, entonces justamente la Revolución de las Viejas apunta a romper con esos prejuicios, digamos, con esos rótulos, ¿no? Entonces, es decir, a demostrar y demostrarnos que somos capaces de hacer 1000 cosas más. Es decir, por ejemplo, ya se está luchando para ampliar y borrar la edad como límite para ingresar a un trabajo, ¿sí? Por ejemplo, en la docencia, hasta hace unos años tenías 40 años y no podías ingresar como docente. Claro. Entonces, es decir, hoy una persona de 40 años es mucho más lúcida que una de 30, capaz. Claro. O sea, no se puede decirle, no, ya no podés, no estás capacitado para trabajar. ¿No? Suri, contanos qué otros proyectos tienen ustedes en la organización. Y por ejemplo, bueno, uno de los grandes pilares, digamos, es erradicar los geriátricos. Entonces, la que se promueve es la vida comunitaria, es decir, ¿cómo? Suponete, es decir, varias casas habitadas por viejas, dueñas o no, qué sé yo, eso se ve, que vivan en comunidad para sostener, suponete, trabajadoras que las acompañen, porque es decir, llegado a ponerle, si nosotros de 60 estamos geniales y somos autosuficientes, pero a lo mejor de 80, 90 ya no tanto, es decir, mi madre tiene 95 y todavía es autosuficiente, pero entonces, es decir, bueno, vamos a necesitar, somos conscientes que vamos a necesitar ayuda, compañía y todo lo demás, pero no necesariamente en un geriátrico. Y sí tenemos bien claro que tampoco nos vamos a hacer cargo a nuestros hijos de nuestro cuidado.
porque aún todavía, o sea, siendo ya viejas, nos toca cuidar a nuestros padres. Entonces, es decir, ya sabemos y no queremos eso para nuestros hijos. Tampoco queremos terminar en un geriátrico. Entonces, queremos una vida digna, una vejez digna. ¿Qué alcances tiene esta organización? Porque es una organización a nivel nacional. Sí. Pero hay agrupaciones en la mayoría de las provincias, pero también hay en Uruguay, en Chile, en España, es decir, es bastante, surgió de acá en Argentina, pero ha recorrido, o sea, esto que te decía al principio, ¿no? Es decir, la semilla estaba, la necesidad estaba, entonces solamente pero había que... encuentros nacionales e internacionales, contanos un poquito. El encuentro nacional, o sea, el primer encuentro nacional fue apenas se fundó, digamos, la Revolución de las Viejas en enero del 2020, que se juntaron en Buenos Aires. Prepandemia fue. Prepandemia, las mujeres de Buenos Aires, ¿no? Es decir, se juntaron en un bar, tampoco eran tantas. Entonces, bueno, pero quedó asignado como el primero. El segundo encuentro se hizo este año, en abril, en Chapalmalal, que nos juntamos alrededor de 560, 600 viejas de todo el país. Estuvimos ahí 3 días debatiendo, haciendo talleres, participando de talleres, que todo en función de esto, de movilizar, a ver cuáles son los intereses, hacia dónde propendemos, y justamente porque queremos ser un movimiento político, no partidario, político, que incida en las decisiones políticas acerca de lo que atañe a nuestra edad, ¿no? Entonces decir, bueno, queremos espacios políticos en el sentido de no un puesto de trabajo, sino el espacio de ser reconocido. Primero que todo, ser visibilizada la vejez como una etapa más de la vida, la más larga, y que tiene derecho a tener una vejez digna, es decir, una vida digna, una vida placentera, es decir. Y acá en San Luis hacen encuentros, reuniones, ¿dónde se juntan? Sí, bueno, justo cuando arrancó la Revolución de las Viejas, fue en enero del 2020, al poco tiempo empezó la pandemia. Y eso de alguna manera nos favoreció porque hacíamos encuentros virtuales. Entonces es más fácil conectarnos nacionalmente en forma virtual que en forma presencial. Yo soy en realidad la persona a quien se le ocurrió, mirando en la página de Facebook de la Revolución de las Viejas, vi que no había ningún grupo acá en San Luis, que había grupos en Mendoza, en Córdoba, bueno, en muchos lugares, y que no había ninguno acá en San Luis. Entonces escribí a la Revolución de las Viejas de Buenos Aires preguntando cómo se hacía para formar un grupo en San Luis. Yo soy vieja y entonces muchas de mis amigas son viejas. Entonces me contacté con ellas, les planteé la cuestión, les dije si querían participar, y entonces algunas no querían, otras sí, y con las que dijeron que sí, fuimos armando el grupo de WhatsApp. Varias de ellas muy selladas por el patriarcado. No porque tengo que va a decir mi marido, que me voy a poner yo a hacer a esta edad y me va a decir qué se te ocurre hacer cosas de vieja loca. Y entonces en el grupo de WhatsApp somos 45 más o menos. Y a mí me interesaría mucho, me parece que es algo que es muy interesante para una persona mayor, tener otra actividad, tener una actividad que te abra la cabeza, ¿viste? Siento que en lo personal no cambié mucho, pero por ejemplo yo les digo a mis nietos, tengo nietos adolescentes, esta tarde no vengan, ni se les ocurra venir,
porque tengo que ir a grabar un programa de televisión de la Revolución de las Viejas. Y entonces ellos se ríen y me dicen, bueno, está bien. Implica un compromiso, porque, por ejemplo, yo un día tenía planeado a lo mejor hacer otra cosa y resulta que nos llama Ayelén Massina para que vayamos a la secretaría a conversar sobre algún tema, y entonces eso es prioritario, hay que ir. Hicimos un taller donde la primera pregunta que les hacíamos a todas las asistentes era ¿qué las había motivado a ingresar en la Revolución de las Viejas? Porque uno además está muy acostumbrado a ver, por ejemplo, grupos de adolescentes. Los adolescentes se juntan, pero en general las personas de mi edad a lo mejor se juntan a tomar el té, pero, pero no sé si a pensar. Eso fue lo principal que me motivó a mí. Sin tener una postura política, acá el manifiesto lo dice, que tenemos sí una postura nacional y popular. Nos interesa la pobreza, el desempleo. No aspiramos a tener ningún cargo político, pero sí que tener una opinión que sea escuchada. Nosotras no somos personas que estemos en condiciones de ir a una escuela a dormir en bolsa de dormir, como van a ser la mayoría de las chicas que vengan al 35 encuentro de mujeres. Claro. Pero queremos estar, queremos participar y queremos aportar en todo lo que se pueda. Y en el futuro lo van a decir gente de tu edad. Porque nosotras ya estamos en la vejez. Fuimos las pioneras del feminismo cuando teníamos 30 años y somos ahora las pioneras de este nuevo movimiento que esperemos que quede para mucho tiempo. Les quiero leer un poquito de el último tramo del manifiesto, que dice: defendimos a las madres y abuelas en su lucha por memoria, verdad y justicia. Porque nos tocó transitar de este modo nuestra historia, es que no queremos cambiar la vejez, queremos cambiar la vida. Sabemos que será una lucha extraordinaria, la afrontamos con convicción y libertad. Así que no nos busquen pasivas, no nos van a encontrar, no nos busquen infelices, no vamos a estar, no nos busquen calladas, no nos callamos más. ¿Qué relación tienen ustedes con movimientos feministas, ¿no? Hay jóvenes movimientos feministas en el país, a nivel nacional, provincial. ¿Cómo se relacionan con ellos?
Nosotros, o sea, reconocemos y respetamos a todos los movimientos, sobre todo nosotros nos declaramos feministas, ¿está bien? O sea, nuestra lucha también es la lucha contra el patriarcado, que tanto daño ha hecho no solo a la mujer terrible, pero al hombre también. Entonces, es decir, nosotros nos declaramos feministas y apoyamos, así como apoyamos los movimientos de LGBT+, los movimientos, o sea, somos apoyamos la diversidad, apoyamos, por ejemplo, la lucha por la despenalización del aborto, o sea, nos consideramos feministas y estamos apoyando todos esos movimientos. O sea, que estos serían todos los principios, diríamos, políticos e ideológicos que persiguen. Sí, sí. Uh-huh. Sí. ¿Qué otro más te quedó que es bueno mencionarlo, ¿no? Que ustedes tienen como principios en esta revolución? Y sobre todo eso, es decir, que nos reconozcan como que somos una generación que pertenecemos a una etapa de la vida que somos viejos. Nosotros no renegamos de la palabra viejo, somos viejas y viejos. Es el principal objetivo que persiguen, primero. Claro, es decir, la visibilización, el reconocimiento de que somos personas deseantes, personas pensantes, personas en acción y personas que podemos generar un montón de cosas. Y sobre todo, decir, lo que perseguimos es invitar, ¿no? Convocar a todas, nosotros las mujeres, porque somos la Revolución de las Viejas, es decir, convocar a las mujeres para que participen. Esto está abierto, la Revolución de las Viejas. San Luis es abierta a cualquiera que se quiera acercar, cualquiera que se sienta motivada. ¿Hay un lugar en donde se juntan? Sí, nos reunimos, o sea, no es, digamos, fecha fija, claro, pero nos reunimos en el Centro Cultural de Juana Coslay. Y bueno, y hay tenemos un Facebook, que es las iniciales, la Revolución de las Viejas San Luis, o sea, LRBTV San Luis, que ahí pueden, digamos, presentarse y bueno, inmediatamente las incorporamos después al grupo de WhatsApp y bueno, y hemos hecho y estamos haciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, ¿tienen actividades diseñadas, programadas para el año? ¿Cómo trabajan? Trabajamos a medida que van surgiendo las cosas, como por ejemplo, decir, bueno, cuando surge este tema de las viviendas, que te decía, de la idea de comunidad y todo eso, presionamos, por decirlo de alguna manera, a nivel nacional a los entes que estaban en vinculación con esto, ¿no? Es decir, Vivienda, PAMI, ANSES. Y de ahí surge después como proyecto el Casa Propia, Casa Activa, que es un plan nacional para hacer casas en comodatos para gente que está en el PAMI, que no tiene vivienda, y esas casas, digamos, son también en comunidad, con un centro asistencial, con todo lo demás. Se pidió a los distintos gobernantes, o sea, intendentes, gobernadores, que ofrecieran terrenos y el gobierno nacional ponía el dinero para ejecutar las viviendas y PAMI decidía, digamos, quiénes iban a habitarlas. Entonces, el intendente de Juana Coslay fue uno de los primeros que ofreció los terrenos. Entonces, bueno, allá fuimos nosotros a hablar con el intendente para estar concientizados de esto, es decir, cómo se iban a dar esas casas, es decir, si necesitaban ayuda de que hiciéramos alguna encuesta, reconocimiento para ver cuánta gente había mayor que no tuviese casa. Es decir, bueno, nos contactamos también con el en ese momento secretario de Vivienda, y también fuimos al PAMI, o sea, abarcamos los tres como para marcar, digamos, la presencia nuestra en el sentido de decir, bueno, acá estamos, nosotros podemos ayudar y también podemos fiscalizar, ¿no? ¿Y tienen como idea de diferenciar estas viviendas como que pertenecen a la Revolución de las Viejas? No pertenecen a la Revolución de las Viejas, o sea, este es un proyecto nacional del gobierno, nada más que surgió de la idea de la Revolución de las Viejas. Identificar, ¿no? A esta organización con este tipo de viviendas. ¿Ustedes tienen idea de hacer esto en el futuro? Lo que pasa es que, es decir, entre todos los grupos que hay de la Revolución de las Viejas, hay grupos zonales y grupos temáticos. Un gran grupo temático es el grupo que se aboca a las viviendas comunitarias en el país. Entonces se está trabajando para formar comunidad. No es para decir para que el gobierno nos dé casa o qué sé yo, sino armar comunidad y ver cómo se puede hacer un plan de trabajo, cooperativas, mutuales, lo que sea, de manera tal de trabajar las viejas en el sentido de conseguir terrenos, de ver cómo hacemos las casas, qué sé yo, para irnos a vivir todas juntas a una comunidad, es decir, primero conocernos, es decir, hay mucho trabajo para hacer. El objetivo de fondo es que no existan los geriátricos, esa es la razón. Erradicar los geriátricos.
Suri, veía que tienen ustedes un manifiesto. Sí. Es muy largo, pero resuminos en pocas palabras qué dice el manifiesto. Bueno, el manifiesto es una proclama y una declaración, ¿no?, de principios, digamos, un reclamo, de alguna manera reclamo en el sentido de decir, bueno, existimos, nos tienen que visibilizar y tienen... ¿El reclamo a quién es? ¿A la sociedad a o al la sociedad, Estado? al gobierno, es decir, el reclamo de decir nuestros derechos, ¿no? Esto, por ejemplo, suponte, es decir, queremos erradicar el viejismo, ¿no? Esto que vos conversábamos... ¿no? Fuera de ahí. Sí, de que, bueno, si es viejo ya no sirve, ¿no? Entonces... Esa es una idea que hoy en la sociedad está. O sea que, bueno, pasaste los 40 y en determinadas actividades ya sos viejo. Pasaste los 50, también sos viejo. O sea, cada vez pareciera que esa idea también hace meollo. Claro, pues, exactamente, pero es una cuestión cultural. Claro. Entonces nosotros queremos erradicarla porque no es cierta, es un mito. Bueno, Suri, ¿qué mensaje le das a la comunidad, ¿no? Sobre lo que son ustedes como organización y sobre que hagas una reflexión sobre el mensaje que la sociedad da sobre los viejos? Nuestro movimiento tiene, digamos, el pilar de luchar para erradicar justamente todos estos mitos culturales que nos hacen tanto daño y demostrarles que las viejas, en este caso, podemos hacer 1000 cosas, estamos capacitadas para seguir haciendo cosas y encima con la ventaja de que la mayoría estamos jubiladas, tenemos mucho más tiempo, si tenemos ganas, tenemos tiempo, tenemos fuerza, tenemos paciencia, tenemos experiencia. Entonces, es decir, que se unan todas las viejas que consideren que pueden hacer algo, que tienen ganas de hacer algo, de escuchar algo, es decir, hacemos talleres de reflexión, es decir, de acompañamiento, es decir, la cuestión comunitaria, es decir, colectiva, ¿no? Es decir, cuando vos sentís que te pasa algo, es decir, me pasa solamente a mí, cuando encontrás un eco, es decir, le pasa un montón, es como que te fortalece, decir, bueno, entonces no es tan malo, puedo hacer algo. Entonces el mensaje es ese, que vayan como abriendo un poco la cabeza culturalmente de que las viejas no solo servimos para atender nietos, ni para tejer, ni para quedarse en la casa, si podemos hacer la revolución. Es decir, no nos callamos más, termina el manifiesto y es verdad, no nos callamos más.